En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Estamos saludando a los estelares del lunes. Estamos con el sociólogo militante de Convergencia Social, Pablo Rebolledo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Hola, Pablo. Muy buenos días, Constanza, Álvaro, Paz también, en este duro 11 de septiembre, 50 años del golpe, con todos nuestros caídos en la memoria. Y vamos de inmediato a saludar a Paz Charpentier, abogada de la Fundación Juntos Más Libres. ¿Cómo estás, Paz? Buenos Hola, días. Paz. Muy buen día. Muy buenos días, Álvaro, Constanza, Pablo y por supuesto todos los que nos escuchan desde nuestra amada región del Biobío, en que, por lo que veo en este momento, le informo a los que no han salido de sus casas, se ve un par de rayitos de sol ya. Sí, vamos a tener solcito hoy día 11 de septiembre. Vamos a ir contigo, Pablo Rebolledo. Hoy día hemos estado preguntándole a la audiencia de Buena Costumbre, que incluso ha opinado por teléfono, por WhatsApp, por mensajes de texto, por mensajes de audio, respecto del 11 de septiembre y nuestro sondeo de opinión, que está preguntando si es que el presidente de la República, Gabriel Boric, hizo bien o no en participar de esta romería. Lo hizo por aproximadamente 2 cuadras ahí en Santiago, romería que después, con los descolgados de la misma, que están ahí aprovechando la marcha y la cantidad de personas para hacer desmanes, para robar, para saquear, pero también para atacar el propio Palacio de la Moneda. Ha sido duramente criticado por la oposición el presidente Boric por haber participado de esta marcha. ¿Cuál es tu opinión, Pablo Rebolledo, y también las reflexiones que quieras hacer respecto de la conmemoración de los 50 años del golpe de 1973? Bueno, sobre la pregunta, yo estoy completamente de acuerdo con que el presidente haya acompañado las asociaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos por Marandé en Santiago. Creo que es un gesto simbólico importante. Creo que nuestra transición a la democracia le debe mucho a las familias, ¿no? Que llevan, muchas de ellas cumplen hoy 50 años buscando a sus seres queridos, a sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos. El hecho de que haya desmanes es algo que no se puede... O sea, son adversarios de la democracia, dijo el presidente Boric. Y yo estoy completamente de acuerdo con sus dichos. Y por otro lado, las personas que se sumaron, porque había un intento por confundir entre a quienes marcharon con estos grupos de negro que fueron a buscar hacer desmanes y destrozos. Y yo la información que pude tener de mi partido, por ejemplo, Convergencia Social, es que la columna de Convergencia Social fue atacada por estos grupos. La columna del Partido Socialista fue atacada por estos grupos. La columna también del Partido Comunista fue atacada por estos grupos. Entonces, no sé si son anarquistas o ultraizquierdistas, pero terminaron atacando a las familias de las víctimas, terminaron atacando a los partidos políticos. Entonces no hay ninguna justificación posible. Solamente ejercer la fuerza contra ellos, no queda otro camino. ¿Y por qué crees tú entonces, Pablo, ¿sí? que la centro derecha, estamos hablando de personas como Luciano Cruzcoque de Evópoli y otros que en este minuto se me fueron de la cabezota, fueron tan duros con el presidente Gabriel Boric por su participación en esta manifestación? ¿Cuál es la razón, crees tú? Porque en el fondo, a ver, hay sectores que van a buscar cualquier excusa. En el fondo, el ultraizquierdismo o anarquismo que participó en eso les entregó y les regaló una excusa a los sectores de derecha que han estado junto a ellos en el negacionismo. O sea, si los partidos de Chile Vamos y republicanos no fueron capaces de firmar el acuerdo que invitó a firmar el presidente, que decía 4 cosas muy simples: la democracia y los problemas se resuelven en democracia, respetamos el multilateralismo, los derechos humanos se respetan siempre, y no lo firmaron. Eso antes de que ocurriera esto. Entonces, creo que le entregaron y le regalaron un argumento, y que si no hubiese sido lo de ayer, podría haber sido cualquier otra cosa, porque no firmaron el acuerdo, no participaron. Hay diputados de republicanos, de la UDI, que no participaron, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, del homenaje a los diputados detenidos desaparecidos, entre ellos Carlos Lorca. Entonces hemos tenido gente como
como Gloria Navillán, que negó la violencia sexual de la dictadura, que dijo que eran leyendas urbanas. Entonces, estos 50 años que han estado acompañados de una sonada de negacionismo, la crítica al presidente iba a estar por cualquiera de los motivos. O sea, ahora estos grupos le entregaron un motivo al hacer estos desmanes y tratar de atacar la moneda, pero sin eso, no es que hubiésemos tenido una derecha participando, firmando acuerdos por la democracia, o cuestionando. De hecho, creo que están mucho peor que lo que ellos mismos fueron hace 10, 20 o 30 años. Hace 20 años la UDI dio un gran gesto, que fue reconocer en un documento las violaciones a los derechos humanos, cerca de cuando el ejército dijo nunca más. Hace 10 años, los jóvenes de los partidos de derecha buscaron que se eliminara la alusión al 11 de septiembre en las declaraciones de principios. Y hoy no vemos ese movimiento. Sí. Entonces creo que lo de la marcha no es... no es determinante, ¿no?, para las opiniones que plantea el senador Cruzcoque y las otras personas que han planteado esto. Y Pacher Pentier, fíjate que recién tuvimos un contacto telefónico con un auditor que nos llama desde Los Ángeles, y él nos contó que en Los Ángeles había sectores del comercio y de otra parte de la sociedad angelina que todavía se reunía para celebrar el 11 de septiembre, para celebrar el golpe de Estado. ¿Crees tú que hay una parte de la derecha en Chile que todavía celebra el 11 de septiembre como una fecha que les motiva alegría, a satisfacción, y que debe ser no conmemorada, sino que celebrada? Sí. Mire, antes de referirme a eso, algunos puntos en relación a lo que señalaba Pablo, y luego voy directamente a lo que me pregunta, estimado Álvaro. Bueno. Primero, a mí me parece relevante que Pablo hoy señale que quienes destruyen propiedad pública y privada y violentan la tumba, por ejemplo, de Jaime Guzmán, un senador que fue asesinado en democracia, que destruye también el mausoleo institucional de Carabineros de Chile, que también en el fondo atenta directamente contra la propia moneda, sean adversarios de la democracia. Porque recordarán quienes nos escuchan que el año 2019 los partidos a los que de alguna manera representa Pablo en este panel, la verdad es que consideraban que esas personas delincuentes que destruían propiedad pública y privada no solo podían ser eventualmente personas de ultraizquierda, como bien lo reconoció Pablo, sino que además se consideraban primeras líneas, héroes del estallido delincuencial. Y no solo eso, sino que algunos incluso los recibieron con bombos y platillos en el Congreso como verdaderos héroes. Entonces yo quiero realmente reconocer que creo que la declaración de Pablo está en el sentido correcto. Son verdaderos delincuentes, ¿verdad? Y que no deben tener espacio en nuestra democracia, y yo creo que eso es algo relevante con ocasión precisamente de la conmemoración del 11 de septiembre. Ese es lo primero. Okay. Segundo, también quiero señalar que, claro, en relación a la participación del presidente Boric en esta marcha, bueno, yo creo que es evidentemente una contradicción que quien está encargado de garantizar el orden público en nuestro país, como es el presidente de la República, y para eso tiene otros mandatarios, como son los ministros también, pero él fundamentalmente en él radica, participe a su vez en una marcha que termina en desmanes, y no cualquier desmán, sino que se atentó directamente contra la moneda, cuestión que, estimado Álvaro y quienes nos escuchan, ni siquiera sucedió con ocasión del estallido del año 2019, en donde se logró proteger el perímetro de la moneda y evitar que se vandalizara los términos en que fue vandalizada el día de ayer. Entonces, a mí me parece una evidente contradicción que no solamente es contraria a lo que se espera de un mandatario en el Estado de Derecho, sino que además me parece a mí que es una contradicción en el sentido de que el presidente de la República y las consecuentes destrucciones que hubo además en esta romería perjudicaron el principal objetivo de esta romería y de esta instancia, que es hacer el punto político de los familiares de las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hoy, digamos, en todas las pautas de todos los medios de comunicación, al igual que el fin de semana, lo que estuvo fue que el presidente participó de esta instancia, y no el verdadero y más relevante punto político, que es el levantado directamente por los familiares, que me parece de toda lógica que lo hagan en un día como hoy.
Y por último, en relación a lo que usted señalaba, que existen grupos, digamos, que celebran con champaña o qué sé yo, el 11 de septiembre, bueno, así como existen grupos de la derecha que celebran con champaña un día como este, debemos recordar que hay grupos en la izquierda que también celebran con champaña la muerte de personas de la derecha, digamos, y la verdad es que yo no creo que la muerte de personas amerite, justifique más bien celebrar con champaña, digamos. Uno puede no estimar a la persona, no pensar como esa persona, pero uno no puede celebrar con champaña la muerte de otras personas, digamos. Y a mí me parece que no es un momento para esa instancia. Ahora bien, sí, me parece a mí que existen explicaciones suficientes para el golpe del 11 de septiembre de 1973, es decir, se explica como parte de la Unidad Popular, y yo entiendo que eso es una fecha que todavía produce muchas divisiones en Chile, y por lo tanto no solo se explica esta instancia, sino que además todavía genera muchos sentimientos en distintos grupos de personas. Esa es la razón por la cual hoy el país está dividido como está, y esa es la razón que explica de alguna manera el comportamiento de varios grupos de nuestra sociedad el día de hoy. Y concuerdo con Paz, ¿cierto? No es motivo de celebración la muerte de ninguna persona, y eso es algo que también tenemos que destacar el día de hoy. ¿Qué tiene que pasar para que lleguemos a acuerdos? ¿Por qué ha sido tan difícil generar consensos en este contexto, Pablo? Bueno, primero dos contrafactuales. En 1941 se cumplieron 50 años de la Guerra Civil de 1891. Sin embargo, a ese momento había dejado de ser tema, o era tema en círculos muy cerrados. En gran parte porque lo ocurrido hace 50 años, un día como hoy, tuvo un ánimo refundacional que está mucho más presente de lo que estuvo la Guerra Civil de 1891 50 años después. Entonces, la pregunta que tú haces, Constanza, muchas veces también se pregunta ¿por qué en Chile? ¿Por qué sigue con tanta intensidad? Y yo el otro día en una columna escribía sobre Uruguay. Pude visitar hace unos años el Museo de la Memoria de Montevideo, y todos los partidos políticos, tanto del Frente Amplio como de los nacionales y las dos derechas que tienen, tenían personas que habían luchado contra la dictadura, tenían personas que se habían opuesto, que habían defendido la libertad, la democracia y los derechos humanos. Entonces, las marchas de conmemoración allí no dividían a la sociedad, porque era toda la sociedad la que decía, nos liberamos de esto. ¿Por qué en Chile, a 50 años, que parece tan distante, seguimos con esto? Que idealmente a todos nos encantaría que algo así tan duro dejara de ser tema. En gran medida, porque refundó el orden institucional, porque la Constitución vigente sigue siendo hija de ese periodo, porque el plan laboral vigente sigue siendo de ese periodo, porque el sistema de salud, de educación y prácticamente todo, la estructura de la sociedad sigue siendo del periodo de la dictadura. Entonces, no se puede disociar la muerte, la tortura, el exilio, la desaparición de las ideas económicas que acompañaron el régimen. O sea, la única condición para instaurar el actual sistema económico fue torturar opositores, exiliar opositores, asesinar opositores, censurar medios. Entonces, creo que eso hace que esté todavía muy, muy presente. Las sentencias judiciales siguen saliendo. El caso Carmelo Soria, por ejemplo, salió hace 2 o 3 semanas. Entonces uno dice, bueno, el golpe fue hace 50 años. Sí, pero la dictadura duró 17. Y los senadores designados duraron hasta el 2005. Y Pinochet fue comandante en jefe hasta el 98. Y así, y casos judiciales han cerrado el 2013. Y la derecha sacó la alusión a la gesta libertadora el 2013 y 16. Entonces, es un pasado que está lamentablemente muy, muy lleno de presente, y a nosotros de verdad nos encantaría que esto no fuera tema, y esto no sería tema si la derecha no fuera negacionista, si no se conmemorara o no se celebrara por algunos grupos,
si no eligieran ponerse del lado del asesino de Víctor Jara y no de Víctor Jara, si no eligieran ponerse del lado de Onofre Jarpa y no de las víctimas de Onofre Jarpa como ministro del Interior. Entonces creo que eso hace que el tema siga viniendo al presente, ¿no? Oye, la misma pregunta para ti, Paz Charpentier. Sí, y Paz, ¿hay efectivamente también una derecha negacionista o no? Mire, ¿qué sucede? A mí me parece que, a ver, la perspectiva de Pablo, que es esto de que el golpe del 11 de septiembre de 1973 no se puede separar de las vulneraciones a los derechos humanos, tiene una contracara, y es que para la derecha, o parte importante de la derecha, porque en esto también hay muchas diferencias en el sector, ¿verdad? No se puede separar el golpe de la unidad popular. Y es muy difícil desde el presente, ¿verdad? Con los ojos que tenemos hoy, con las características que los partidos políticos tienen hoy, realmente comprender lo que sucedía en la época. Porque a mí me parece que yo estoy segura, no tengo ninguna duda, que si nosotros retrotrayéramos el tiempo, digamos, y nos paráramos 50 años atrás, sin saber que la consecuencia de un golpe de Estado, de un eventual golpe de Estado, sería la vulneración de los derechos humanos de cientos de personas, ¿verdad? Yo creo que muchos habrían buscado vías alternativas, o más bien, habrían hecho uso de las vías alternativas que existían en la época. Y con esto quiero decir, bueno, no solamente la derecha probablemente hubiese puesto un mayor énfasis en restablecer la democracia que ya estaba quebrada en la época, sino que además la propia Unidad Popular, ¿verdad? La propia Unidad Popular, o sea, me refiero a que la derecha no solamente hubiese puesto más énfasis en el restablecimiento de la democracia y no que culminara en un golpe de Estado, ¿verdad? Porque si hubiese tenido presente lo que iba a venir después en términos de vulneraciones de derechos humanos, sino que también la propia Unidad Popular, si hubiese sabido que posterior al golpe, que ya sabían que venía, ¿verdad? Porque todo el mundo era un secreto a voces, todos lo preveían, todos temían que sucedieran y lo veían como una alta probabilidad, ¿verdad? La propia Unidad Popular, de haber sabido que después del golpe venía todo lo que sucedió en términos de vulneraciones de derechos humanos, créanme ustedes que la Unidad Popular no le habría dicho que no a Allende acerca de la salida eventual de un plebiscito. No le habría dicho que no a Allende, por ejemplo, en entregarle plenos poderes para que Allende pudiera negociar libremente. No le habría dicho que no a Allende para llegar a un acuerdo con la democracia cristiana. Tal vez Allende, el propio Allende, habría quebrado definitivamente la Unidad Popular y los grupos extremistas que la conformaban, como por ejemplo el Partido Socialista, que no era un defensor de la democracia, sino que de la lucha armada, ¿verdad? Habría quebrado eventualmente la Unidad Popular si hubiese sabido lo que venía después. Entonces la verdad es que yo creo que hay que tener acá un poco de sinceridad en términos de que ninguna persona en Chile, ni los que estuvieron a favor del golpe del 11 de septiembre de 1973, ni aquellos que no hicieron todos los esfuerzos posibles por evitarlo, como era el caso de la Unidad Popular, no habrían dejado que esta situación llegara al punto en que llegó, ¿verdad? Porque cuando uno va a la universidad o va al trabajo, ¿verdad? Va al trabajo, y si eventualmente choca en el camino, eso es una circunstancia que no estaba prevista, ¿verdad? Que probablemente si usted en la mañana se hubiese levantado y hubiese dicho, oiga, voy al trabajo, pero voy a chocar, bueno, probablemente no sale del trabajo. Bueno, lo mismo sucedía en la época. Entonces, desde mi mirada, es plenamente justificable separar ambas cosas y condenar fuertemente el golpe del 11 de septiembre de 1973, pero en un contexto y con una explicación, ¿verdad? Es decir, muchas veces aquí se distingue entre justificar y explicar. Bueno, para mí se explica en un contexto que probablemente ninguno de nosotros va a comprender a cabalidad, pero lo que no es justificable bajo ningún punto de vista, ¿verdad? Son las vulneraciones a los derechos humanos y hacer todo lo posible por mantener vigente la democracia, que fue aquello que ningún sector político, ni la derecha, ni la democracia cristiana, y particularmente la Unidad Popular, estuvieron dispuestos a hacer para poder mantener el orden que nos rige hoy día, estimado Álvaro. Oye, Pablo Rebolledo, tienes 1 minuto y medio para responderle a Paz Charpentier, porque se nos acabó el programa. Me parece súper interesante lo que dice Paz y estoy muy de acuerdo con la idea de saber y no saber. Hace unos días el senador Moreira
decía que el presidente Boric ni siquiera había nacido el 11 de septiembre de 1973, y a muchos nos pasa que nos dice, oye, ¿qué opinas tú del golpe? Si ni siquiera habías nacido. Pero lo que dice Paz, que yo estoy muy de acuerdo en parte, es muy interesante porque las personas del presente y no del pasado tienen un elemento que las personas que vivían en ese momento no tienen, que saben lo que sucedió después. Entonces, con elementos como que conversamos hace unos días de la declaración del 22 de agosto de 1973, que dio luz verde al golpe, según el presidente de la Cámara de Diputados, algunos diputados que se sumaron a esa declaración ilegal se justificaban diciendo que yo no sabía lo que iba a pasar después. Entonces uno puede justificar que personas en medio de eso digan no sabía lo que iba a pasar después. Lo que es incomprensible es que a 2023, cuando sabemos todo lo que pasó después, se sigan manteniendo algunas opiniones o negacionistas o que cuestionan las violaciones a los derechos humanos, que dicen que no existieron, cuando realmente sabemos lo que pasó. O sea, Chile tuvo informes como el informe RETIC, en donde participó gente transversal. Sergio Vial Correa, ministro de Educación de Pinochet, fue miembro de la comisión. Después la comisión Balech. Entonces tenemos una verdad establecida con mucha precisión. Conocemos lo que pasó, y por eso a mí se me hace aún más incomprensible que, sabiendo lo que pasó después, se sigan justificando algunas cosas, o no estemos disponibles a firmar declaraciones como que la democracia siempre debe ser la forma de resolver los conflictos. A mí me parece eso muy interesante, el punto, que no es lo mismo saber lo que pasó que no saber lo que pasó. Y bueno... Pero eso tiene, brevemente, porque eso tiene una trampa, Pablo. ¿Cuál es la trampa? Que es bien fácil, en el fondo, mirar la historia con espejo retrovisor, y sobre todo, la otra información que tenemos es que fallaron todas las otras alternativas. Fallaron las otras alternativas. Entonces, ¿cuál era la otra alternativa? Bueno, los mismos actores de la época dicen que no había otra. Y también el ambiente político, la sociedad civil, en fondo, lo veían como algo inevitable. Muchos de los actores lo señalaban de esa manera. La propia Unidad Popular lo preveía, digamos, y por lo tanto, claro, uno también tiene que ser honesto intelectualmente y tomar posición en esto con las informaciones que tiene, y desde esa mirada, digamos, bueno, decir, bueno, pero podemos coincidir, no Pacha Arpentier, los cuatro que estamos acá, el único vivo para el golpe era yo, y tenía 5 años. Podemos coincidir en un nunca más, ¿o no? Podemos decir nunca más. Por supuesto que nunca más. Paz, ¿podemos coincidir en un nunca más, o no? Mire, yo creo que nadie en Chile hubiese querido llegar a ese momento. Pero podemos coincidir en un nunca más, Paz. Yo creo que a esta altura sí, es decir, en el sentido de tener todas las herramientas de la democracia en la mesa y privilegiarla a la luz de los aprendizajes que nos ha dado la historia, creo que sí es posible. Pablo, nunca más. Nunca más. Nunca más. Con emoción nos despedimos, pero antes tenemos que dar el resultado del sondeo de opinión. Muchas gracias, Paz, gracias, Pablo. Muchas gracias, Paz y Pablo, que estén muy bien. Chao, chao, nos vemos. Chao. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.